Bienvenido, señor Altamira, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Gracias, bienvenido. Buenas noches a todos. Gracias por sumarte a la mesa, Jorge. Bueno, ¿qué inquietud tiene la mesa de enlace? ¿Qué le están pidiendo al presidente? Le están pidiendo la baja de las retenciones, ¿no? Básicamente baja de retenciones e inversión en infraestructura que agrega costo a los, digamos, al logístico, a la producción y que achica la frontera rentable, digamos, agraria, la frontera agraria rentable. Pensaba en esto, que esta reunión también debía querer preparar un marco amigable para la visita del presidente a la exposición rural, ¿no? Evitar el silbido. Claro, claro. No es un sector que está muy ávido de silbarlo a Milei, hay que decirlo, le viene teniendo bastante... Son más aplaudidores que silbadores, sí, ¿no? Pero bueno, la Federación Agraria, que representa a los pequeños productores, heredera de la tradición del grito de Alcorta de principios del siglo XX, en esta se plantó porque, bueno, con la baja rentabilidad que tiene hoy la producción agropecuaria por caso de infraestructura y retenciones, pegan los pequeños productores que son los que representan la Federación Agraria. Y el dólar atrasado, por supuesto, del que hablábamos recién. Sí, Jorge, ibas a decir algo. Sí, creo que el tema principal es el dólar atrasado. La pregunta es por qué no hace lo que hizo tantas veces como... Yo me acuerdo, por ejemplo, cómo inició el movimiento para derrocar a Onganía. Desde el diario La Capital de Rosario, estaba como ministro Quirio Bacena, el dólar estaba atrasado y el ruralismo le movió el piso. La razón es probablemente las elecciones, no quieren aparecer como perjudicando la performance electoral del gobierno, pero también hay una pequeña trampa que no solo es en Argentina, también ha ocurrido en Brasil, que cuando el dólar está atrasado para la exportación, y bueno, en este caso con las retenciones, ya se lo dijo una vez Caputo a Pino, meté la plata en el mercado financiero. Exactamente. Meté la plata en el mercado financiero. Claro. Ya sucedió eso, ¿no? Ya sucedió. En Brasil, la tasa de interés de referencia del Banco Central llegó a estar como en el 25%. Y ganaban más plata trayendo los dólares de la exportación, invirtiéndolo en ese mercado al 25% o más. Que produciendo. Claro. ¿No es cierto? Aunque tenían que producir para traer los dólares para desarrollar. Ahora, una reflexión que quiero hacer porque me parece muy importante, esta observación que ha hecho acá Paulo, importante también, que es lo siguiente, el problema de la infraestructura. El problema de la infraestructura pone de manifiesto una cosa, que la baja productividad de Argentina no es puertas adentro de la producción, es puertas afuera. En la logística, es un conjunto de factores exteriores. La pregunta que hago es la siguiente: ¿por qué estos economistas insisten en bajar los salarios y en aumentar el rendimiento laboral con el argumento de la productividad, cuando el problema principal de la productividad son los camiones que se agolpan en el departamento de San Lorenzo, de Santa Fe, colas y colas y colas? Es una pérdida fabulosa de la productividad en el área o en la esfera comercial, y lo recargan sobre los obreros, lo recargan sobre los jubilados. Es decir, cultivan el atraso y hacen responsable o cargan las consecuencias del atraso sobre las espaldas de los trabajadores. 2 millones de viajes durante la cosecha gruesa, ¿no? Para sacar la por ejemplo, la liquidación de los ferrocarriles. Claro. Sin ferrocarriles. Bueno, el caso de China es muy interesante como lección, porque el salto de China arranca con la infraestructura, no arranca con la producción de zapatillas. Y como naturalmente llega tarde a todo el sistema ferroviario, no tiene las locomotoras y las cosas de antes, pasa directamente a los trenes que levitan, que ni siquiera tocan los rieles. Y tiene una estructura fabulosa. China, una de las cosas que tiene es una gran productividad externa, una externalidad positiva. Ahora te quería hacer una pregunta porque vos que sabés de esto. ¿Puede ser que cuando el gobierno o el presidente Milei habla del crecimiento de la economía y que el consumo crece,
esté contabilizando en ese consumo las compras en dólares en el exterior? Y mira, cuando se mira el consumo en general, es difícil de discernir, porque digo, eso también, digamos, sobre sectores que sobreconsumen frente a sectores que subconsumen, siempre lo que habría que hacer, o sea, toda estadística, digo, hay que mirar el sistema estadístico público de Argentina, porque tenemos muchos déficits, ¿sí? Muchas cuestiones también, pero habría que mirar el consumo por deciles de ingresos, ¿sí? Y ver verdaderamente qué es lo que está pasando en los sectores de menores ingresos y qué es lo que está pasando en los sectores de mayores ingresos. Sí, está claramente el tema de que hay cosas que están tanto más económicas, pero que están igualmente muy fuera del alcance de los sectores populares. Obvio. Que lo que necesitan es consumir comida, consumen alimentos, necesitan pagar el alquiler y pagar los servicios, y eso ha aumentado muchísimo, hace que la inflación pegue mucho más en esos sectores, y los sectores de mayores ingresos que tienen un resto y que pueden ese resto orientarlo al consumo de importaciones, viajes al exterior, estén mucho mejor. El gasto de un nacional en el extranjero, en consumo, porque viaje, hace turismo, es lo mismo que si se quedara acá y consumiera los productos importados. Claro. Entonces hay una expansión del consumo, pero que está reducido a ese decir, claro, superior. Hay una Ahora, quiero una cosita, porque quiero aprovechar que esto de las retenciones, la persistencia en mantener las retenciones, es una prueba de que el superávit fiscal es un verso. De lo contrario no sería así. Ocurre lo siguiente: vos tenés dos formas de calcular el presupuesto: por caja o devengado. Devengado quiere decir lo siguiente: tuviste gastos, no los pagaste todos, una parte la pagaste con dinero y otra parte te endeudaste. Si el presupuesto es de caja, lo que vos tenés es lo siguiente: no importa lo que gasté, lo que importa es lo que pagué, y como la recaudación es un poco superior, tengo un superávit. Entonces el aumento de la deuda local, de todos los bonos de la deuda local, son la contrapartida de déficit fiscal real devengado, y además, como pagan intereses, y en algunos casos al final, en algunos casos se pagan al final, no van pagando en cuotas, al final se amortiza el capital y todos los intereses. En ese momento tienen que meterlo en el presupuesto. Están sentados sobre una olla a presión. ¿Qué decía Nicolás Pino después de la reunión, la primera reunión del presidente con la mesa de enlace, en la previa de la apertura de la exposición rural? A ver qué decía Pino. La rural acaba de finalizar una reunión, la primera de la mesa de enlace con Javier Milei, una reunión que duró casi 2 horas, 1 hora 45. ¿Alguna resolución, alguna definición, alguna promesa del presidente? Buen día y gracias por este rato. No promesas, no resoluciones, sí mucho ida y vuelta con respecto a analizar, que nosotros expongamos la situación y también recibir del lado del primer mandatario qué expectativa ve y cómo ve al sector que él siempre pone en valor como el más competitivo y productivo de la Argentina. Así que, bueno, tener claro el camino que se viene transitando desde hace 1 año y pico hacia acá, de eliminación de impuestos, y esa eliminación que se viene desarrollando de alguna manera desde hace 1 año, ¿no? Quitando retenciones a muchas producciones, bajando niveles de retención, bueno, y apuntando a que ojalá que más temprano que tarde se pueda llegar a que esos derechos de exportación, que es el impuesto más nefasto para una producción, lleguen a 0. ¿Le iba a quitar? ¿Dio tiempo? No dio tiempo, pero sí la convicción clara de que este es el camino. Vamos camino a desaparecer. Bueno, ahí estaba Pino conversando con Lautaro Maislin, el cronista de C5N, le mandamos un abrazo, y no parecía descontento después de la reunión, más allá de que no había tenido como precisiones, anuncios, aparte hablando de la baja de impuestos hace 1 año. No, quiero decir una cosa, hay que evitar un par de trampas acá. Cuando él se queja de las infraestructuras, se refiere naturalmente al tema del transporte y la logística. Pero ahora que Timerman mencionó que el 50% le está pasando verdaderamente mal, lo mal que le está pasando es que la infraestructura social
de la población es increíble. Quiero decir, ahora vamos a elecciones. Nosotros tenemos candidatos en presidente Perón, Esteban Echeverría, etcétera, sin cloacas, en una situación ambiental completamente enfermiza. En cambio vos vas a los barrios privados de Canning, que están en el top. Entonces él no se refiere a la infraestructura en un sentido amplio, porque lo primero que hay que enfrentar es la infraestructura en los barrios. Claro. En la provincia de Buenos Aires, con lo cual la provincia de Buenos Aires, tantos años gobernada por el peronismo, ha dejado esta infraestructura, digamos, que tenemos. Esta es una observación sobre lo que él está diciendo ahora. La otra observación es esto. Él dice que es nefasto las retenciones como impuesto, pero no pagan un impuesto significativo a la tierra. Ojo, porque desde el punto de vista de la teoría económica, siempre es mejor el impuesto directo que impuestos que de alguna manera gravan la circulación o el consumo. ¿Pero qué pagan? La tierra no paga bienes personales. No pagan absolutamente nada. Quien tenga un departamento en renta de alquiler paga bienes personales en la ciudad, pero quien tenga un campo no paga bienes personales. Sí, hay una diferencia muy grande entre lo que es el impuesto inmobiliario urbano, que regularmente lo aumentan, con respecto a, digamos, a este tema del impuesto rural. Y... sí, habla bienes personales igual, ¿no? Pero sí. Igual también. No, pero quiero decirte porque ellos están llevando con esa renta diferencial de la que se jactan, porque es una pampa húmeda fértil, rica y todo lo demás, esa renta diferencial es toda para ellos. Bueno, esto habría que modificarlo, ¿no? Esto de que no pague bienes personales la tierra, no sé, es algo que habría que revisar. Lo que pasa es que este es un gobierno que su primer medida fue bajar todos esos impuestos, justamente. Bajar todos los bienes personales. Un jubileo de adelanto que pagabas nada por los próximos 5 años y después no pagas más. Adelantamiento de impuestos con alícuotas antiguas. ¿No? El que quiso, aunque parezca mentira, el que les quiso meter un impuesto a la renta, se llamaba a la renta potencial del suelo. Impuesto a la renta potencial del suelo fue Criere Bacena, un caputo de la época, bajo el gobierno de Onganía. La sociedad rural se levantó en armas. Sí, lo que contabas al principio, ¿no? No, eso es porque al principio fue cuando ya la cosa había terminado. Durante la gestión se levantó en armas. Y como yo había trabajado un tiempo en el Ministerio de Economía, tenía un conocimiento a mano de toda esa situación. Entonces, por ejemplo, me acuerdo muy bien que el viceministro de Economía, sabiendo que yo era de izquierda, me dice, él era de derecha, sí, claro. Le metimos el impuesto a la tierra, a la oligarquía. Nunca. No logró meter nada. ¿Llegó a cobrarlo? No. Nunca, no metimos, quiso decir, el ministro estuvo de acuerdo, Onganía dijo que sí, claro. No que salió una ley, o como en aquel momento un decreto ley, porque era una dictadura. Sí, claro. No, nada de eso. Entonces, ¿Puedo hacer una observación respecto a los impuestos? Crees que nosotros hablamos de los impuestos, etcétera? Creo que toda esta discusión y sobre todo estas cuestiones que dicen desde el Milei, cómo ganó las elecciones, diciendo el Estado nos roba, el Estado gana muchos impuestos, paga muchos impuestos, se basa en una cuestión que la gente percibe, que es que tenemos muchos impuestos, tenemos el IVA más alto del mundo, son impuestos indirectos, ¿sí? Y que son realmente muy altos. Pero eso tiene como contrapartida que estos sectores, que son los que más apoyan este discurso, ¿no? Y que quieren la baja de impuestos y a los que finalmente se los termina favoreciendo cuando hay bajas de impuestos, son los sectores que no pagan impuestos, ¿sí? Claro. Que siempre pagan pocos impuestos porque tenemos... Creo que no dimensionamos la gravedad del discurso de Milei en la bolsa la semana pasada, que obviamente como no le iban a gritar viva la libertad, carajo viva, cuando anunció que cada punto de crecimiento que la economía argentina tenga de aquí en adelante va a ser para bajarle impuestos a los más ricos, ¿no? Fue un discurso escandaloso y obviamente los que van a ser beneficiados aplauden, pero creo que acá hay que discutir una reforma impositiva muy profunda que baje el IVA. Argentina tiene una estructura impositiva muy regresiva, ¿sí? Gran parte de los impuestos que se recaudan
vienen de impuestos directos, impuestos sobre el consumo, tanto a nivel nacional, ya a nivel provincial con ingresos brutos, es escandaloso, ¿sí? Y las tasas 9 de cada 10 pesos que recaudan las provincias de ingresos brutos, que son impuestos que se pagan sobre los bienes. Entonces, el impuesto sobre los bienes lo pagan todos, pero ¿qué pasa? Los sectores de menores ingresos, que son los que gastan todos sus ingresos en el consumo, pagan intensivamente mucho más que los sectores que tienen capacidad de ahorro, que son los sectores mayores. Y que además de que hay una estructura regresiva, tienen acceso a hacer lobby, tienen acceso a pagar contadores, a pagar abogados, a pagarles a grandes bufetes de abogados que después le generan un paraíso fiscal, estructura societaria. Le resuelven los problemas. Para que no paguen. Entonces, hay que abolir los impuestos al consumo y financiar al Estado con impuestos directos. Bueno, con impuestos a la ganancia, al patrimonio, a las grandes fortunas. Eso es porque hay una cosa que también... Usted habló del impuesto a la renta mínima presunta o algo así. Eso fue el proyecto aquel de... Hay que volver a una idea de un impuesto a la renta mínima presunta, porque les es tan fácil eludir los impuestos, inventarnos, porque ahora finalmente terminé en negativo, me tiene que el año que viene tengo que descontar si tengo ganancias. Sí, el crédito fiscal. Claro. Porque tienen toda una estructura armada para eludir y para evadir. Bien. Claro, si vos perdiste en un ejercicio, ¿no es cierto? Te lo compensás con uno que ganaste. Claro, ganancia. Entonces baja la ganancia. Ahora, un trabajador que se queda desocupado, que sería la pérdida de él, ¿cómo la compensa con el salario que tenía cuando estaba... Ya lo gastó, ya se lo comió. Entonces acá la famosa presión fiscal, que según la Argentina la más alta del mundo, es la presión fiscal sobre los trabajadores. Quiero que vayamos a algunos de los estudios que nos trae Raúl a propósito de los modos de Milei, ¿no? Vamos a la descripción del presidente con el cual se vieron las caras por primera vez todos juntitos los integrantes de la mesa de enlace. Vamos a hablar de Milei y cómo lo estamos viendo a Milei, cómo lo ve la sociedad. Bueno, cómo despegan, ¿no? Auténtico y honesto de las otras opciones y realmente digo, los que destacan características positivas están enamorados de Milei, porque decir que Milei es centrado o que es sensible o que es empático, tenés que quererlo mucho. Votó la hermana y los papás acá. Mirá, respuesta múltiple y solo alrededor del 10%, dice. Es verdad, perdón, Jorge. Marginal. No, por favor. Quería preguntarte una cosa. Yo nunca hice encuestas, creo que no participé. Hiciste bien. Tu vida fue feliz. Bueno, fui feliz y pero tengo profesionales con los cuales puedo esclarecerme. Un presidente de la República no debería ser 100% honesto. Sí, claro que sí, que debiera ser 100%. No quiero decir que digan 39%, ¿no es casi una afrenta? Bueno, son las virtudes. No, primero que no te olvides que el 50% es el 100% de una parte, porque la sociedad está fraccionada en dos. Todo eso es sobre el conjunto. Sobre el conjunto. Y bueno, y esta sociedad, Milei tiene 50 positivos, 50 negativos, y lo mantuvo así desde el principio. Y las dos, en el cambio en las negativas, fíjense que hay un degradé, digamos. Es verdad. Donde aparece primero violento, que es una característica notable de Milei. Incluso eligió, cuando le preguntaron por las retenciones en la rural, eligió una frase muy particular. Dijo, las tengo con un punto rojo en la frente, las voy a liquidar, que es una manera violenta de expresarse, ¿no es cierto? Siempre se expresa. Lo otro es corrupto, que apareció después de Libra, corrupto, digamos. Loco aparece menos. Cruel, que es algo que trató de instalar mucho en la campaña Leandro Santoro, por ejemplo, habló mucho de la crueldad de Milei. Y en algún momento hubo ese movimiento en el cual Milei se apropia del mote de cruel y dice efectivamente soy cruel. Claro. Así es. Pero vos sabés hay una cosa fantástica con el que no va a votar, que es alrededor del entre el 45%, alrededor del 45%. Sí. Cuando vos en las encuestas les preguntás y le das la opción no voy a ir a votar,
El 3% te dicen lo que sí, bueno, da vergüenza decir que uno no va a ir a votar. Exactamente. Se dan cuenta que ir a votar es una obligación. Claro. Lo ven como algo... Ahora una pregunta, eso de las ideas de Milei, eso es lo que yo impugno. Yo impugno que Milei tenga una idea. No son de él. No tiene ninguna idea, porque pasa lo siguiente. Bueno, la sociedad percibe, claro. No, es todo un tema. Posiciones, medidas. Discúlpeme, no estoy jugando barato, no, es muy importante. Una característica de las corrientes en decadencia es un constante empirismo. Responder a los desafíos del momento. Entonces el oro argentino que estaba en el Banco Central desapareció. ¿Dónde están las ideas? ¿Eso forma parte de las ideas de Milei o se lo están afanando? Los préstamos repo, que tenían tasas de interés tan altas que superaban al riesgo país, entonces permitían vender el bono inmediatamente y ganar en un día el 7% en dólares. ¿Cuáles son las ideas de Milei? Cuidado. Pero está gobernando Milei, está tomando decisiones. Está bien, pero a la hora de desafiar a un régimen de este tipo, hay que arrancar por una base. No se trata de ideas, no es de ideas. Las clases sociales han tenido ideas en su periodo ascendente. Por ejemplo, ¿qué fue lo que parió la burguesía en su periodo ascendente? Adam Smith, David Ricardo. Ahora está aquí en París a especuladores mesadineristas. Es una burguesía en decadencia. Escuela austríaca. Claro. No es un fenómeno de progreso. Jorge, entonces carece de ideas. ¿Por qué hace 1 año y medio que gobierna Milei y sigue teniendo prácticamente el mismo apoyo que tuvo al principio? Bueno, quiere decir, ¿por qué? No, quiere decir que hay una crisis. ¿Por qué, por ejemplo, no ha habido una reacción popular del vigor que hubo en el Cordobazo? Para nada. ¿Por qué no hubo una reacción popular del vigor que hubo cuando se le hizo la huelga general a Isabel Perón? O la del 2001. O la del 2000. Porque hay una crisis en la clase obrera. Y de eso yo sé profundamente, aunque no hago encuestas. Hay una crisis muy profunda. Por ejemplo, una Pero mujer, la clase obrera una está trabajadora organizada de en Asindar, la CGT. un trabajador de Asindar, para explicarme esto, empleó una expresión que no la puedo creer, es maravillosa. Me dice, ¿sabes lo que pasa? Nos metieron adentro de una jaula, se refiere a la burocracia de la CGT, y tiraron la llave. No podemos romper con una estructura integrada del Estado, rígida, vertical, etcétera, y construir nuestra expresión propia como clase. 21:32, continuamos con Comunistas aquí en Bravo TV, estamos en vivo y vamos a recordar algo que sucedió hace exactamente 15 años, un hito en la historia política argentina, un hito para la sociedad argentina. Hace 15 años, después de un acalorado debate y de vigilias en la calle, se aprobó la ley de matrimonio igualitario. Fue aprobada con 125 votos a favor, 109 en contra, 4 abstenciones y 16 ausencias, y contó también con el apoyo oficial de la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El gobierno decidió promulgar la ley a través de un acto público en Casa Rosada. Estas cosas no tienen nada que ver con la religión, sino con la aspiración a la igualdad que una sociedad tiene que tener. Son cosas que nos tienen que unir, dijo por entonces Fernández de Kirchner en un auditorio asistido por funcionarios, activistas de la comunidad LGBTIQ+, y de derechos humanos, como las madres y abuelas de Plaza de Mayo. El apoyo a la ley, esto es interesante, fue mayoritariamente de mujeres. De 94 diputadas, 61 acompañaron la iniciativa, mientras que los 152 varones con capacidad de votar en la Cámara Baja, 77 lo hicieron en contra, mientras que 65 dieron la luz verde. A pesar de los disensos, la ley número 26.618, la ley de matrimonio igualitario, fue aprobada por el Congreso y se convirtió hace 15 años en una realidad. Durante mucho tiempo se construyó un discurso donde la homosexualidad o ser parte del colectivo LGBTIQ+,
era motivo de vergüenza porque fue considerado un pecado por casi todas las religiones, fue considerado un delito, aún hoy en 70 penado por la claro, ley. en Inglaterra penado por la ley, y aún hoy 70 países del mundo lo siguen considerando delito, en 7 de ellos con pena de muerte. Varias de las teocracias islámicas, Irán por ejemplo, Rusia. En Rusia está considerado delito sin pena de muerte, pero en Rusia, en algunos, en América por suerte ya no quedó ningún país que... ¿La izquierda cómo votó? En ese momento había poca representación de la izquierda, pero habrá votado a favor, supongo, porque fue parte de la... No, en 2010 no había diputados de izquierda. ¿No? Yo personalmente voté, además estaba en la comisión que elaboramos el proyecto, en la Unión Civil en la capital. Claro. Y fui en el año 2002-2003. Previo eso, del matrimonio de Rashid. De María Rashid, claro. Ah, claro, que es la hija de Jorge Rashid. No, es de otro que Rashid. Luego estuvo en el Instituto contra la Discriminación. Ahora está en el Instituto contra la Discriminación, y actualmente preside la Federación LGBT. Claro. Pero déjame redondear un poco la idea del tema. Contesté a lo de la izquierda. El tema visibilidad. Digamos, por supuesto, la izquierda fue parte de las movilizaciones populares y ahí se vieron las banderas, fue una parte importante. Nosotros en el año 2005 con María... Sin embargo, en Cuba fue bastante perseguida. Bueno, claro. Digo, una cosa es la izquierda contemporánea en Argentina, que fue parte de la lucha por el matrimonio, e incluso la primera experiencia bolchevique en la Unión Soviética también era pro-LGBT. Después el estalinismo y... tomaron el poder y en meses tenías el derecho al aborto. El derecho al aborto y la despenalización. No se hablaba de matrimonio en ese momento.